Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Vallasolano. Estamos emitiendo desde el tercer canal La Voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsables propios. Hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! Muchas gracias, muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Muy buenas tardes, les damos el informativo del tercer canal, la voz de los que no tienen voz, transmitiendo aquí desde el centro de la ciudad de Bogotá, concretamente desde el emblemático Parque Nacional, donde se han puesto cita diferentes personas, ciudadanos, preocupados, dignos también. ¿Por qué razón? Este miércoles fue radicado en la Cámara de Representantes un proyecto de acto legislativo que plantea importantes cambios constitucionales. Uno de esos cambios constitucionales, nada más y nada menos, tiene que ver con ampliarle el periodo al presidente Iván Duque, ampliar el periodo al legislativo, es decir, al Congreso de la República, y esto en la práctica se convierte en un golpe de Estado. Por eso, en diferentes partes del país, y ahorita aquí en el Parque Nacional de la ciudad de Bogotá, se ha convocado a la gente para que se manifieste, se movilice en contra de lo que sería en la práctica un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque ampliarle de manera inconstitucional al presidente de la República su periodo, a los congresistas, a los funcionarios públicos, también eso significa un golpe de Estado cuando el pueblo colombiano no les dio ese mandato. El pueblo colombiano dio un mandato por 4 años al presidente de la República y eso es violar la Constitución. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué empieza a suceder esto en Colombia? Hombre, hay diferentes tesis. Una cortina de humo para la reforma tributaria que está en camino, pero hay quienes creemos
particularmente porque esta derecha recalcitrante, la clase política tradicional, la clase política que no quiere ceder el poder en Colombia y que han gobernado solo para los negocios, solo para beneficio personal, no quiere soltar, no quiere dejar el poder en Colombia y ven como una gran amenaza el pacto histórico y el liderazgo de Gustavo Petro. Y no encuentran formas de detenerlo, sino haciendo y pasando este tipo de reformas constitucionales que fue presentada por un grupo de partidos de gobierno en la Cámara de Representantes como el Centro Democrático, el Conservador, el Partido de la U, Independientes de Cambio Radical y hasta el Partido Liberal, entre ellos Armando Sabaraín, Milena Jaraba, Buenaventura León, Nidia Marcela Osorio, Camilo Arango, José Eliezer Salazar, Félix Chica. En fin, esa es la noticia política que tiene consternado a la sociedad democrática colombiana y ya empieza a tener reacciones internacionales como la de José Miguel Vivanco desde la ciudad de Washington con Human Rights Watch, que ha dicho que esta propuesta, que ayer fue presentada y radicada en la Cámara de Representantes de Colombia, es abiertamente inconstitucional y se considera un golpe de Estado. El primer gran cambio que propenden es un parágrafo transitorio al artículo 314 de la Constitución Política, en donde se señala que el presidente de la República y la vicepresidenta, elegidos el 17 de junio del 2018, ejercerán sus funciones hasta el 7 de agosto del 2024, año en el cual se realizará la elección correspondiente. Esto es abiertamente inconstitucional, esto es un golpe de Estado. Ampliarle el periodo presidencial a Iván Duque 2 años más. La primera reacción hoy al mediodía en el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz, por cuenta de Ana Teresa Bernal, concejal de la Colombia Humana. Ana Teresa, ¿cuál es la primera reacción que le ha generado la radicación de este proyecto de acto legislativo en el Congreso de la República? Holman, buenas tardes. Bueno, mi posición es de total rechazo, repudio a una iniciativa como esta, dado que viola flagrantemente la Constitución Política de Colombia, que dice que el periodo presidencial es de 4 años. Para que haya un cambio en ese sentido, tiene que haber un cambio constitucional que no lo ha habido y que, por lo tanto, está haciendo una trampa grandísima a la Constitución. Viola también el artículo 3, que es la soberanía reside en el pueblo y de él depende el poder político. De manera que aquellos que tanto en las elecciones pasadas nos decían que éramos un peligro porque nos íbamos a volver como Venezuela si ganaba la candidatura de Gustavo Petro, son ellos los que quieren parecerse, son ellos los que quieren perpetuarse en el poder y hacen este tipo de maniobras. También creo, Holma, que podemos estar corriendo el riesgo de que sea una cortina de humo para que la gente se alerte y por detrás meter la reforma administrativa, que también es altamente peligrosa para el pueblo colombiano. Yo creo que estamos en una situación en la que tenemos que estar muy alertas en todos los sentidos. No podemos permitir ni que pase un proyecto como este, una adefesio como este, en el Congreso. Ya de hecho ha sido tal la reacción de la gente, de la sociedad colombiana en contra de una postura como esta, que me he enterado que muchos de quienes firmaron ya incluso están bajándose de la firma porque caen en una situación de inconstitucionalidad que puede repercutir justamente en su investidura. Y en el otro sentido, tener mucho cuidado con que detrás viene la reforma administrativa. Tenemos que cuidarnos en ese sentido porque ahí quienes más van a pagar las consecuencias de una reforma como la que el gobierno está planteando es el pueblo colombiano, el que ha sufrido con mayor brutalidad la situación de crisis económica y social, y por lo tanto tenemos que estar muy alertas y oponernos a todo este tipo de propuestas que van en contravía de la democracia y de los derechos de las personas. Muy bien, Ana Teresa, acabaron de escuchar. Le damos las gracias a Ana Teresa por aceptar la invitación del tercer canal, concejal de la ciudad de Bogotá por la Colombia Humana. También tenemos la reacción del congresista, senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco.
Luis Fernando, hemos escuchado una declaración fuerte tuya calificando de bellaca esta intención de esta reforma a la Constitución, que es abiertamente inconstitucional y que en la práctica tácitamente se convierte en un golpe de Estado. Luis Fernando, con las buenas tardes, y cuál es tu reacción en esta hora de la tarde. Holman, ratificarme en esa afirmación. Saludo a todas las personas que acompañan el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Esa es una propuesta inconstitucional, antidemocrática, autoritaria y francamente bellaca contra la democracia. Los que han dado la cara, que yo no estoy seguro que sean los autores de esa iniciativa, yo sospecho que atrás de esos grises parlamentarios hay gente mucho más poderosa, quieren cercenar la democracia porque sienten que van a perder el poder, sienten que la gente está indignada, que la gente se está movilizando, que muchos sectores han comenzado a tender puentes y a decir, oiga, aquí tenemos una responsabilidad y darle una opción distinta a este país. Y entonces lanzan esa locura. Tú recordarás que desde la semana pasada venía yo denunciando eso. ¿Y qué es lo más delicado, Holman? Que ya en el Congreso el rumor se oye muy duro en el sentido de ofertas de cupos parlamentarios, de utilizar los propios recursos PEDET para, entre comillas, convencer a los que no están convencidos. Esto me parece mucho a todo el entorno y todo lo que ocurrió cuando el famoso articulito que terminó con el Yiddish Gate y Teodolindo Gate, que tanto conocimos los colombianos y que tanto rechazamos los colombianos. No, eso no es serio lo que están haciendo. ¿Y sabe qué es lo más delicado, Holman? Que el silencio del presidente se oye mucho, porque él es el jefe del Estado, y el jefe del Estado tiene que defender la Constitución y la democracia. Y con su silencio no está ayudando mucho a esa defensa. Por ello le adelanto, un grupo de muchos sectores preparan una comunicación muy dura para enviársela al presidente diciéndole, bueno, usted tiene que defender la democracia, salga, desautorice a sus aliados de gobierno, porque ahí, para vergüenza mía, hay la firma de 3 parlamentarios liberales que obviamente ellos y otros han actuado más como miembros de partido de gobierno que como personas con talante liberal. No conocen la historia liberal, no conocen la historia de Rafael Uribe Uribe, lo que le tocó a él luchar solo en el Senado contra un régimen antidemocrático. No conocen la historia de Gaitán, no conocen la historia de José Hilario López, no conocen la historia de lo que ellos dicen representar. Yo llamo a todos los colombianos que creemos en la democracia a que enfrentemos esta locura. Senador Luis Fernando Velasco, para enfrentar esta locura se está convocando a las calles, como lo enseña la historia de la humanidad. Cuando hay estos arrebatos fascistas y dictatoriales, pues la gente sale en masa a las calles. No es suficiente estar en las redes sociales, hay que salir a la calle. Se ha convocado aquí en la Plaza de Bolívar, nos comentan que viene una pancarta en camino que dice no al golpe de Estado. Hay otras movilizaciones preparadas en diferentes partes del país. Pero, senador Luis Fernando, escuchándolo, y usted que está ahí en el Congreso de la República, se da uno cuenta que esto tiene dientes, que esto va en serio. ¿Qué tanto es la seriedad de esto, de que se la van a jugar de verdad por un golpe de Estado tácito en Colombia? Claro que va en serio. No creo que consigan los votos en la Comisión Primera del Senado, que siempre ha sido como el talón de Aquiles del gobierno, a no ser que compren algunos votos. Y evidentemente, si consiguen esos votos, todos sabremos que son comprados, porque la gente de tiempo atrás se ha pronunciado. Por eso yo digo que esto me está sonando mucho a los debates que hicimos en el 2004, tal vez. Yo no sé si Holman y los televidentes recuerdan, yo cité el debate a Sabas Pretel preguntándole si era cierto que se iban a meter en lo de la reelección. Le puse un video en donde el señor expresidente Uribe decía que eso era politiquería, que eso era antidemocrático, inconstitucional. Y Sabas, después de ver el video, me dijo, es que la política es dinámica. Es la famosa frase de Sabas. Bueno, dinámica, miren el lío que metieron a Sabas, miren el lío que metieron a Diego Muñoz, el señor exministro de
Miren la locura que metieron allí, dice a Teolindo. A otros no se les pudo probar, pero sí fue evidente que las notarías se movieron, fue evidente que se movieron los cupos parlamentarios. ¿Será que quieren hacer de nuevo esto? Yo por eso le digo al señor ministro del Interior y a los demás ministros, no jueguen con candela, no jueguen con candela, que los ministros son fusibles y los queman. Y los que terminan beneficiándose de este acto autoritario son otros que no darán la cara por ustedes. Nosotros vamos a dar la pelea, pero como usted lo dice, necesitamos que la gente también se movilice. Sí, en redes, pero también en la calle. Muy bien, senador Luis Fernando Velasco, quien está diciendo que esto tiene el mismo tufillo del cambio de ese articulito en su momento que permitió la reelección del expresidente Álvaro Uribe, es decir, esto va en serio. Estamos con un magistrado de la talla del doctor José Gregorio, ex magistrado de la talla del doctor José Gregorio Hernández, constitucionalista José Gregorio Hernández. Doctor José Gregorio, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación aquí del Tercer Canal. ¿Y cómo está viendo usted esto, doctor José Gregorio? Bueno, Holman, un saludo cordialísimo a usted y a todos los demás invitados al programa. Pues lo veo con mucha preocupación, porque desde luego, como ya se ha dicho acertadamente, aquí estamos ante un intento de golpe de Estado. Y de golpe de Estado propinado en el evento en que eso sea aprobado desde el Estado mismo, ni más ni menos que desde el Congreso de la República, que se considera es el templo de la democracia. Un acto que desconoce abiertamente, si es aprobado, la soberanía, que pasa por encima de las decisiones que adoptó el pueblo cuando eligió al presidente de la República, a la vicepresidenta, a los miembros del Congreso, a los gobernadores, a los alcaldes, a los miembros de las asambleas departamentales y de los consejos municipales, que fijó desde luego su decisión sobre la base de unos periodos preestablecidos. Culminado un periodo, y lo sabemos por reiteradísima jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, culminado un periodo, un solo día que pase después de la culminación del periodo, ya es un día en el que quien había sido señalado, elegido o designado para ese cargo no puede seguir ejerciendo ese cargo, porque lo está ejerciendo ilegítimamente, ilegalmente, porque lo está ejerciendo de hecho, de facto, y menos aún puede entenderse que este golpe a la Constitución de 1991 se produzca por determinación de unas personas que dicen pertenecer a unos partidos y los partidos como tales permanecen en silencio y el jefe del Estado, que sería uno de los beneficiados con esa determinación que adoptara el Congreso, vulnerando desde luego la Constitución, permanece también en silencio y no se ha pronunciado como jefe de Estado cuando claramente la Constitución política le dice al presidente de la República que simboliza la unidad nacional y que al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y las libertades de todos los colombianos. Porque es que aquí está vulnerada desde luego también la libertad política de los colombianos. Se está desconociendo al soberano. La soberanía reside, según la Constitución, de manera exclusiva en el pueblo y del pueblo emana el poder público. Y pues aunque sus representantes pueden ejercer el poder a nombre del pueblo, es en los términos que la Constitución establece, no en otros términos. Ahora, se ha extendido esa propuesta no solamente a los cargos de presidente de la República y miembros del Congreso, en donde abusivamente ellos pretenden autoprolongarse los periodos, lo cual implica una clarísima
situación de conflicto de intereses, sino que lo han extendido ahora a las cabezas de los organismos de control y también a los magistrados de las altas corporaciones, incluida la Corte Constitucional. Y entonces, si alguien demanda ese acto legislativo abiertamente inconstitucional ante la Corte, pues la Corte va a decir, o los magistrados van a decir que están impedidos porque ellos también tienen interés en el caso y que entonces van a resolver los conjueces. Realmente es una situación de mucha gravedad, me parece a mí. No podemos pasar por alto que prácticamente a estos 30 años de vigencia de la Constitución del 91, para decirlo en dos palabras, vamos a acabar con la Constitución entonces, y yo lo que me pregunto es si el pueblo colombiano lo va a permitir, Holman. Más atrás, Julián. Sí, magistrado José Gregorio, acaba de llegar precisamente, cuando usted pregunta, usted termina diciendo si el pueblo colombiano lo va a tolerar, va a estar de acuerdo con este golpe de Estado tácito que se está planteando. Pues acaban de llegar jóvenes con esta pancarta aquí que dice no al golpe de Estado, y empiezan a llegar espontáneos, jóvenes, empiezan a acercarse, principalmente jóvenes, empiezan a acercarse aquí al Parque Nacional y están diciendo que se van a movilizar hasta la Plaza de Bolívar y que están esperando que lleguen más jóvenes en este momento aquí al Parque Nacional, jóvenes trabajadores, obreros, que se salgan de las redes sociales y que se pongan aquí en la calle al frente en la movilización para detener este golpe de Estado que se plantea desde el Congreso de la República. Magistrado José Gregorio Hernández también está esperándonos en comunicación el representante a la Cámara, Germán Nastalero, que tumbó en su momento el articulito. José Gregorio, ¿usted cree que van a ser capaces de llegar hasta el fondo con esta iniciativa de ampliarle el periodo presidencial a Iván Duque y darle el golpe de Estado al país, romper la constitucionalidad de Colombia? Yo creo que tienen toda la intención. Esta es una cosa preparada, esto no lo han improvisado, es algo malévolo, malintencionado, con propósitos definidos y pues me preocupa mucho la circunstancia de que los partidos políticos que se supone o todo el mundo piensa que están representados en los congresistas que allí han presentado este proyecto, guarden silencio. Este debería ser un momento en que los partidos políticos se pronunciaran oficialmente de manera clara y contundente para rechazar el proyecto y para pedir que el Congreso no entre en sus sesiones normales hasta cuando el proyecto se retire. Yo creo que esa debería ser una actitud de los partidos políticos que se reflejaran en las decisiones de sus bancadas en el interior del Congreso. No se vota nada hasta tanto no se retire el proyecto. Es la posición mía. Doctor José Gregorio, ya para despedirlo rápidamente, que tenemos dos invitados más en la transmisión de hoy. José Gregorio, invite usted a la gente a salir a la calle ya. ¿Cómo sería su invitación? Bueno, yo diría lo siguiente, porque no podemos pedirle absolutamente a todo el mundo que lo haga, porque no podemos olvidar que estamos en medio de esta situación de la pandemia. Muchos estamos recluidos en nuestros hogares precisamente por eso. En mi caso, no puedo salir porque por prescripción médica y con unas comorbilidades estaría en una situación de peligrosidad respecto del coronavirus. Pero yo sí creo que se debe protestar y que quienes puedan salir deben hacerlo. Eso sí, en forma pacífica. A mí me da mucho miedo, de verdad, que algo que comience en forma pacífica termine con violencia, con enfrentamientos. Y si esto avanza, es peligroso que se llegue a
inclusive hasta una guerra civil si esto continúa. Me parece muy delicado y muy grave, y la invitación sería para protestar, pero desde luego pacíficamente y con respeto a las instituciones. Vamos a reclamar las instituciones, el respeto a las mismas, el respeto a la democracia y la realización de la Constitución, pero en calma y en paz. Por supuesto, doctor José Gregorio Hernández, le doy las gracias por acompañarnos hoy Con mucho gusto. aquí en el Tercer Canal, y lógicamente las convocatorias a manifestaciones que he visto en redes sociales son totalmente pacíficas, por supuesto. Sí, Lo que no puede hacer la gente en Colombia es quedarse callada. Así, en bochornosos años, cambiaron el articulito y se reeligió un gobierno que hoy es el culpable de 6.400 falsos positivos. Quiero saludar en este momento de la tarde al representante a la Cámara, Germán Navas Talero, no sin antes pedirles el favor de que difundan esta transmisión, de que difundan en las diferentes redes sociales la transmisión que está haciendo el Tercer Canal desde el centro de la ciudad de Bogotá, en el Parque Nacional. También recordarles a ustedes, la gente que me está escribiendo en este momento internamente, sus aportes por Nequi y Daviplata para el Tercer Canal que han permitido que el Tercer Canal recorra la Colombia profunda. Queremos llegar hasta el Guaviare, queremos llegar en este momento hasta ese desplazamiento totalmente inhumano que se está originando en los territorios del Pacífico, concretamente en Murindó, en Bojayá, bajo Baudó, donde ayer la Iglesia colombiana denunció un confinamiento de más de 6.000 indígenas en este momento. La cuenta Nequi y Davivienda es, para que tomen nota, es con la cuenta número 323-5406-626. Vuelvo a repetir la cuenta 323-5406-626. Cuenta Nequi y Daviplata para quienes quieran en este momento hacer sus donaciones al Tercer Canal para que podamos seguir haciendo el recorrido por toda Colombia. Ahora sí le doy el paso al representante a la Cámara, Germán Navas Talero, representante a la Cámara por Bogotá, quien tumbó en su momento, demostró cómo se había aprobado el articulito que permitió la reelección del expresidente Uribe. Representante Germán Navas Talero, con las buenas tardes. ¿Cómo está viendo esta intención de golpe de Estado desde el Parlamento de la República? Estoy más o menos jugando al rewind, al reverso, en la película. Hace 20 años más o menos, con chiste y chanza se comenzó a hablar de reelección. Recuerdo que yo le comenté a un gran amigo mío, que en paz descanse, Roberto Camacho, sobre esa propuesta. Y dijo: Germán, están midiendo el aceite a ver qué va a hacer la gente. Y lo estaban midiendo porque la gente se quedó quieta. Creo que fuimos poquitos los que alzamos la voz. Los demás estaban felices de perpetuarse en el poder. Y el Congreso le hizo el trabajo a Uribe. Ese Congreso paraconstitucional que violó la Constitución para reelegir a Uribe, ese mismo Congreso paraconstitucional será capaz, en este caso, de violar la Constitución con tal de darle años más a Duque. Y el colmo de la sinvergüencería es que he mirado la lista de los firmantes y todos ellos serían beneficiarios de esta disposición, porque se ganarían 2 años más. Es decir, gente que no tiene méritos ni votos para ser reelegido, se va a ganar 2 años más a través de esta marrullería. Yo estoy de acuerdo con la posición del doctor José Gregorio Hernández a la untada que le están haciendo a la Corte Constitucional para silenciarla. Al meterla dentro del proyecto, estarían creándoles un impedimento a los magistrados. Sin embargo, yo difiero tal vez en cuanto a la validez de ese impedimento. Si yo soy fruto de un engaño, de una estafa,
de una trufa, como dicen en Italia, nada más, pues yo no no alegaría jamás un impedimento en razón a eso. Digo, eso es una trampa, yo no tengo por qué darle gusto al tramposo. Y en mi caso, les digo, señores, yo votaré que no a ese proyecto. Por allá en el año 2006, antes 2005, empezó a rumorarse la idea de la reelección del expresidente Uribe, no, que va a haber reelección, y nadie creyó en su momento. Y efectivamente se salieron con la suya, cambiaron el artículo de la Constitución con una serie de marrullas que hoy tienen en la cárcel al exministro de Estado Sabas Pretel de la Vega, a un exministro de Salud, que tuvieron en la cárcel a Gidis Medina, que hoy se conoce ese famoso cambio del artículo que prácticamente lo compró conciencias, compró votos el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez para hacerse reelegir. Y vale la pena señalar para aquellas personas que se preocupan porque llegue al gobierno nacional Gustavo Petro o un gobierno progresista y dicen que se va a quedar muchos años. No, aquí el que se amarró al poder, el que cambió el articulito de manera inconstitucional, de manera delincuencial, fue el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es decir, el gobierno del Centro Democrático, el fiel representante de la derecha colombiana. Lo que ha dicho a este respecto el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, es que para sacar las reformas estructurales de fondo se necesitan varios gobiernos, que no quiere decir que se atornille en el gobierno Gustavo Petro. Eso es totalmente diferente, es la fake news que han circulado en las últimas horas, pero sabemos que es tal el desespero, la campaña de desprestigio, que se están inventando también la intención de este golpe de Estado. También nos acompaña el líder político, presidente del partido colombiano, el Partido de los Trabajadores, el PTC, Yesid García, quien también en este momento de la tarde le preguntamos su reacción a este intento de golpe de Estado desde el Parlamento de la República. Morris, muy buenas tardes. A ti, a todo el equipo del canal y a los prestigiosos invitados que han compartido opiniones en este programa sobre el tema que nos reúne en el día de hoy. Yo quiero expresarles que con el uribismo y en general con el neoliberalismo, la regla es el cambio de reglas. Ellos no se someten a reglas. Ellos ponen las reglas a su servicio y conveniencia en el tiempo y el lugar. Esa es la diferencia entre una concepción democrática del Estado, de la política, de la vida, y una concepción excluyente, arbitraria, dictatorial. En segundo lugar, yo quiero decirles esto. Estamos frente a una fuerza política, el uribismo, cuyo proyecto político que aspiran a consolidar es un proyecto político fascista. Ese es un proyecto político que pasa por encima de la separación de poderes, de las libertades ciudadanas, que se basa en la cooptación de todos los órganos del poder público, que tiene una ojeriza sumamente marcada contra los organismos de justicia y contra las cortes, que no tiene ningún freno ni reato en imponer sus condiciones a las buenas o a las malas. Ya lo ha probado. En tercer lugar, si esto es así, a mí me parece que debemos tomar, como se deben tomar las amenazas, en serio. Y aquí lo que está amenazada es la democracia por un golpe de Estado que propone prorrogar los periodos, cuando ya el uribismo se tomó los cargos de toda la gente que está en las CIAs, en el Ejecutivo, en el gabinete ministerial, eliminando absolutamente el equilibrio de poderes y el juego de pesos y contrapesos
que previó la Constitución del 91. Yo no me trago el cuento de que esto es una empresa inventada por 25 parlamentarios mediocres que sin consultarle al señor Uribe y sin consultarle al presidente de la República procedieron a elaborar ese proyecto de ley. Yo creo, estoy absolutamente convencido que ese proyecto de ley fue consultado en la Casa de Nariño. Ese proyecto de ley es como meter un arpón a ver hasta dónde llega para escuchar las respuestas. Y las respuestas del pueblo de Colombia, de los demócratas de Colombia, tiene que ser una respuesta sumamente contundente en la calle, en las redes, en la denuncia internacional, en llevar a este gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo desde ya que se está fraguando un golpe de Estado en Colombia. Ese proyecto solo se cercena, solo se impide que se haga realidad con la respuesta masiva, con la movilización ciudadana y con la voluntad política de los demócratas que tienen asiento en el Congreso. En cuarto lugar, si es cierto que Uribe y Duque no están de acuerdo con el famoso proyecto, ¿por qué razón no da una declaración clara diciendo llamamos a que se retire el proyecto? No, hasta ahora las declaraciones han sido por las ramas, que mi periodo va hasta tal fecha, que el periodo del otro va hasta tal fecha, pero no dicen nada en concreto frente al proyecto que ya está haciendo trámite. Por consiguiente, mi opinión es que no podemos bajar la guardia, tenemos que unirnos. Esta es una fuerza política de corte fascista que si se le deja proceder, procede y que solo entiende el lenguaje de la unidad de los demócratas para impedir su desarrollo y para impedir su avance. El pacto histórico a tiempo se pronunció sobre esto. El pacto histórico ya sacó una declaración y una carta que le mandó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, denunciando el asunto. No nos pueden coger. Continúo con el representante a la Cámara, Germán Navas Talero. Germán, usted que es un hombre que ha estado en el Congreso, que se olió, que le advirtió al país lo que significaba ese cambio del articulito, esa reelección. ¿Usted cómo está viendo esta iniciativa en este momento? Comparto la posición de José Gregorio Hernández. Esto es peligroso, esto no es un chiste flojo. Esto tiene todos los visos de tener el apoyo del gobierno, porque no he visto una declaración franca y categórica del señor Duque. Tampoco he visto a los partidos tradicionales y a los no tradicionales pronunciarse. Yo veo, pongamos, que uno de los firmantes es uno del Partido Liberal. Y cómo el presidente del Partido Liberal no ha salido a desautorizar a esta persona. También observo el doctor Buenaventura León. Es un adalid del Partido Conservador, es vocero del Partido Conservador y es el que aparece encabezando la lista. Pero esto no es improvisado, porque el señor, el ideólogo de esto es el que representa a la Federación Colombiana de Municipios, un señor Toro. Ese señor ya había tenido la intención de algo similar cuando quiso la prórroga del mandato de los alcaldes. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba aconsejado y asesorado por Enrique Peñalosa? Él intentó la de los alcaldes y la cosa le siguió sonando, y en esta oportunidad hace unos meses habían querido también modificar el periodo de los alcaldes para alargarlo también, obviamente en beneficio de Peñalosa, y ahí estaba el señor Toro. Y en aquella oportunidad también estuvo el señor Buenaventura León. De manera que esto no es así, como lo digan así, improvisado, no. No, esto tiene detrás cerebro.
Aquí hay gente que está metiendo la mano. Yo en mi caso les digo a los colombianos, yo no votaré afirmativamente, lo voto negativo y no me declararé impedido para votar lo negativo, porque quedarme callado es mucho más grave. Quedarme callado es consentir en una dictadura. Esas personas, los famosos tibios, tendrán ahorita una revoltura en sus conciencias, porque esa tibieza de ellos, pidiendo que se votara en blanco, lo que abrió fue la puerta para que muchos abstencionistas no se motivaran. Porque es que ellos dicen, es que los que votaron en blanco no fueron sino tantos, pero no olvidan que uno influye en otras personas. Entonces, si ve que una persona que tiene cierta posición dice, no, yo voto en blanco, está diciendo eso no tiene ningún interés. Y el abstencionista busca cualquier pretexto. Esto es culpa de los señores tibios. Los tibios son los que tienen toda la responsabilidad de lo que puede pasar en el país, porque le abrieron el jueguito a cosas como estas. Si los tibios hubiesen defendido la democracia, no hubiesen jamás permitido que Duque llegara. Los que conocemos cómo se hace la política en el Congreso, sabemos cuán peligroso es este jueguito. En Colombia no hay Congreso entendido como tal, señores, y lo he dicho allá mismo. Allá lo que hay son gentes que autentican con su firma la voluntad del presidente de la República, cuan notarios que fueren. Y todos esperan que llegue el mendrugo, que llegue la limosna burocrática para votar por lo que les diga el gobierno. Ustedes recuerdan que había un Congreso que estaba furibundo con lo que pasó en Bogotá, con los 16 producto de la incuria del entonces ministro de Defensa. Y llegado el momento, esos señores llegaron hasta a aplaudirlo. Miren la votación. ¿Quiénes festejaron? ¿Quiénes se complacieron con la muerte de esos ciudadanos a manos de la autoridad? Ahí está la lista. Le dicen, esos mismos que aplaudieron a esos mismos que se prorrogue el mandato del señor Duque. Todavía no han salido. Ellos son los que van a la de construcción. Esos mismos que grabaron la imagen a Carrasquilla, que no fueron capaces de meterle un voto de censura a Carrasquilla, sean los mismos representantes y senadores que a la vuelta de un mes, 2 meses, estarán votando que sí a esa prórroga del mandato. Es vergonzoso. Muy bien, pero muy bien, Germán. Bueno, Germán Navas, muchísimas gracias, representante a la Cámara, y mucha atención a esa declaración para subirla a las redes, la que acaba de dar Germán Navas Talero. Los culpables de esta situación que está pasando en Colombia son los tibios, aquellos que votaron en blanco y eligieron a Iván Duque y que hoy también se están atravesando al pacto histórico, a las intenciones y a los vientos de cambio. Y mucha atención, no se muevan, hay noticia en desarrollo desde la Fiscalía General de la Nación, una importante imputación de cargos que se acaba de hacer por hechos de corrupción a una alta funcionaria de la administración de Claudia López. Ya las redes empiezan a señalar que también en la administración de Claudia López hay corrupción y que quieren ver el pronunciamiento de la persona quien en algún momento se erigió como la abanderada de la anticorrupción sobre esto que se acaba de pronunciar, sobre lo que se acaba de pronunciar la Fiscalía General de la Nación, capturada funcionaria de la Secretaría de Salud de Bogotá que habría direccionado contratos por 3.000 millones. Se informan que estamos en contacto, ya en comunicación con el senador de la República, de la coalición Decentes de Maíz, Gustavo Bolívar. Gustavo, senador, muy buenas tardes. ¿Y cuál es el ambiente que se vive en este momento en el Congreso de la República tras esta intentona vía reforma o intento de reforma constitucional de golpe de Estado? Adelante, Gustavo. Hola, buenos días. Holman. Tardes. Buenas tardes, Gustavo, estamos al aire ya. ¿Cuál es el ambiente que se vive en este momento en el Congreso de la República con este intento de golpe de Estado? Bueno, sí, un intento de golpe de Estado descarado y abusivo de congresistas que le mintieron a sus electores y al país
porque se hicieron elegir por 4 años y asustados como están, porque realmente todo esto es una reacción del establecimiento ante la inminente pérdida del poder en 2022. Entonces están muy asustados, están explorando caminos por un lado o por otro para ver cómo impiden la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República en 2022. Aquí creo que ya acabo de ver un tuit de alguien de la Comisión Primera de Cámara, donde dice que ya hay 20 representantes a la Cámara de los 38 que componen la Comisión Primera que están en desacuerdo con ese proyecto y seguramente lo van a votar en contra. Pero eso no los exime de culpa y nosotros ya desde esta oficina estamos anunciando demanda de pérdida de investidura a todas esas 22 o 23 personas que firmaron porque están legislando en causa propia al extenderse el periodo ellos mismos. Eso es una cosa inadmisible y creo que las Cortes y les van a quitar la curul y seguramente les den muerte política porque este es un intento de golpe de Estado que el país no puede tolerar hacia el futuro y se debe dejar una buena señal, Holman. Senador Gustavo Bolívar, ¿cuál es el ambiente que se está viviendo en este momento? Se ha convocado movilizaciones 5 de la tarde, hay gente que está llegando aquí al Parque Nacional. ¿Cuál sería su invitación a la movilización en las próximas horas, senador? Sí, movilizarnos. Yo creo que la democracia se defiende inicialmente, miren que a veces denigran de las redes sociales y dicen que en las redes sociales no se defiende la democracia, pero eso aquí se hizo la propagación de la indignación. Ahora hay que defenderla en las calles. Como siempre lo decimos, pacíficamente. Nosotros somos un movimiento de revolución pacífica y así mismo como aspiramos a gobernar un país en paz, pues tenemos que dar ejemplo, pero sí contundente, con mucha gente en las calles. Senador Bolívar, usted que hace parte importante de la iniciativa de Pacto Histórico, hay quienes creemos que este intento desesperado por prolongar el mal gobierno de Iván Duque, por prolongarle el mandato a los congresistas de manera inconstitucional, tiene que ver con el desespero que está generando la esperanza de un pacto histórico en Colombia que lidera, por supuesto, el senador Gustavo Petro, pero también que están liderando diversos líderes como Alexander López, todo el sector alternativo y progresista y democrático en Colombia. ¿Tendrá que ver eso? Sí, Holman, esa es la lectura. Realmente ellos tienen el sol a cuestas, tienen un gobierno muy desprestigiado, un gobierno que dijo muchas mentiras, no pudo sostener todo lo que ofreció en campaña. Hay un uribismo que ya agotó todos sus argumentos, que viene gobernando desde hace 20 años y que tiene el país postrado en la miseria, los índices de pobreza creciendo, los índices de delincuencia creciendo, el desempleo por las nubes, en fin, no tienen ya cómo retener este anhelo de cambio de los colombianos y entonces empiezan a inventar cosas. El peligro es que hoy inventaron alargar el periodo. Lo segundo que pueden inventar también, y ya lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo con Gustavo Petro, es toda esta andanada de calumnias y mentiras y fake news y hasta la eliminación física, que lo hemos dicho y lo hemos repetido, ya lo intentaron en 2018 y hay que cuidar a nuestro candidato porque están desesperados. La verdad es que ellos hoy sienten que ya perdieron el poder y eso no es solamente perder una silla en la Casa de Nariño, eso es perder 200 años de impunidad y 200 años de privilegios. Y eso es lo que ellos están aferrados a no perder y por eso estamos haciendo todos los esfuerzos para cuidar al candidato, para tener el mejor programa y sobre todo para cuidar los votos, Holman, que usted sabe, lo hablamos, tendríamos que irnos por todo el país a recoger manualmente el nombre de los testigos electorales para cuidar las elecciones en 2022. Bueno, muchísimas gracias. Ya la pancarta empieza a tomarse la avenida Séptima en este momento. Las personas que portan la pancarta en este momento y empiezan a acercarse más personas en este momento aquí a la avenida Séptima, concretamente a la altura del Parque Nacional. Vamos a la noticia en desarrollo que hay en este momento desde la Fiscalía General de la Nación, porque el fiscal anticorrupción que ha dado a conocer esta noticia, el fiscal general que ha
el fiscal anticorrupción que ha dado a conocer esta noticia, también ha dicho que aparentemente esta funcionaria habría seguido delinquiendo desde el cargo que tenía en la Secretaría Distrital de Salud, en la Secretaría Distrital de Salud. Veamos lo que dice el fiscal anticorrupción en este momento sobre el caso de corrupción que llega a la administración de Claudia López. En un trabajo articulado de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la Seccional Cali y el Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas en las últimas horas una funcionaria de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y su esposo por presuntos actos de corrupción que al parecer venían cometiéndose desde septiembre de 2017. Según el material probatorio recaudado, desde esa fecha, la entonces asesora jurídica del SENAC se habría aliado con su pareja para favorecer determinados contratistas en diferentes procesos de contratación que adelantaban en esa entidad. Al parecer, a los beneficiados se les solicitaba dinero con el fin de adjudicarle los contratos. La investigación permitió identificar 5 eventos que estarían relacionados con el suministro de material de intendencia y mantenimientos de vehículo cuyo valor ascendió aproximadamente a 3.000 millones de pesos. Acabamos de escuchar al fiscal anticorrupción Eduard Alirio Calderón Muñoz. También el equipo de redacción del Tercer Canal ha podido ver que hay varios contratos firmados por el actual secretario de Salud que tienen el visto bueno de la funcionaria capturada. Se trata de Pilar Alexson Contreras Cerazo, quien fue posesionada el 16 de abril del 2020 como subdirectora de contratación de la Secretaría Distrital de Salud en la administración de Claudia López. Y aquí radica la preocupación y la gravedad, porque ha dicho la Fiscalía que se está estableciendo si como subdirectora de contratación de la Secretaría Distrital de Salud, esta funcionaria Pilar Alexson Contreras también estaba en curso de casos de corrupción. Se había advertido desde tiempo atrás, sobre todo de la contratación de algunos hospitales, porque de acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades en el operativo que se desarrolló en conjunto con el Ejército Nacional, también fue detenido el esposo de la funcionaria de la administración distrital. Se trata de establecer en este momento si esta funcionaria, que ha tenido acceso a contratación multimillonaria durante la administración de Claudia López, también ha caído en casos de corrupción. Llama la atención que muchos de los contratos firmados por el actual secretario de Salud tienen el visto bueno de esta funcionaria, lo que daría pie a un debate importante de control político en el Consejo de la Ciudad de Bogotá sobre esta funcionaria y sobre los contratos a los que ella le ha dado visto bueno durante la gestión del actual secretario de Salud. Presuntamente, desde el cargo en la Secretaría de Salud, la mujer continuaría con el accionar delictivo en compañía de su esposo. Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para ser imputados y solicitar la respectiva medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y concusión. Pues muy bien, el caso de corrupción que empaña la administración de Claudia López, concretamente caso de corrupción que se estaría presentando en la Secretaría de Salud del Distrito. Vale la pena recordar que diversos concejales durante la administración de Enrique Peñalosa señalaron cómo varios de los proyectos de APPs de diferentes hospitales no contaban con la debida planeación, específicamente con los estudios técnicos para sacar adelante dichos hospitales. Entonces, hay que seguir investigando, hay que seguir
viendo hasta dónde fueron los alcances de esta funcionaria que hoy se le ha imputado cargos por corrupción de más de 3.000 millones de pesos, señala la Fiscalía General de la Nación. Sigue aquí la pancarta en este momento en la séptima, a la altura del Parque Nacional, pancarta que dice no al golpe de Estado, debido a que en las últimas horas, concretamente anoche, diferentes congresistas de la Cámara de Representantes pasaron un proyecto que pretende alargar el periodo del presidente Iván Duque por 2 años más del Congreso de la República, lo que diferentes líderes políticos de diferentes vertientes políticas, exmagistrados como el doctor José Gregorio Hernández, como Germán Navas Talero, han calificado esto como un intento de golpe de Estado vulgar. Pero también han señalado y han recordado la historia reciente de Colombia, precisamente cuando la administración de el expresidente Álvaro Uribe Vélez cambió el articulito y eso le costó al país la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Después el país se enteró por denuncias del representante de la Cámara, Germán Navas Talero, que precisamente se trataba de un hecho que había sido de manera ilegal. Habían comprado esta reelección, habían comprado allí en Medina, habían comprado los votos para sacar adelante esta reelección, lo que llevó a la cárcel al exministro de Estado, Sabas Pretel de la Vega, y a otros ministros. En fin, hoy se advierte que la historia puede estar repitiéndose. Lo que está apareciendo como un rumor de un intento de golpe de Estado puede consolidarse, y así lo señalan varios líderes de diferentes partidos políticos, y por eso hoy vemos que la gente empieza a indignarse y a tomarse las calles. No al golpe de Estado. Y esta es la transmisión especial del Tercer Canal aquí desde el Parque Nacional. Desde el Parque Nacional, soy Holman Morris, Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Muchísimas gracias. Tenemos que garantizar que esta paz no se nos diluye, no se nos convierte en una paz de los sepulcros. Necesitamos de verdad afirmar un proceso vivo, dinámico, lleno de esperanza. Uno dice unas ideas y no le importa cuáles sean los resultados de las encuestas, porque uno no hace política para estar de acuerdo con las encuestas, sino es un proceso de convicción. Colombia es nuestro país, si no hay un viraje en el manejo de la cosa pública por parte del Ejecutivo, pues vamos a ir por un despeñadero sin fin. Aprovechándose de su condición de funcionarios del Estado, segmentos de las Fuerzas Armadas y aún ministros de Estado se empecinan en imposibilitar de que en nuestro país haya la posibilidad de una reconciliación. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas.